Hola, bienvenidos a El Dulce Veneno de la Novela Negra, este espacio radial donde semana a semana recorremos las mejores páginas de la literatura policial realista. Aunque se podría decir que la novela negra es una narrativa que gira en torno a situaciones de infortunio, fuera de la literatura, en la vida real, a veces se dan circunstancias afortunadas. Casualidades, o no tanto, que enriquecen e iluminan la existencia de las personas. Conocer un género literario, la novela negra u otro cualquiera, siempre implica un trabajo de exploración. El encuentro con el libro se produce luego de recorrer librerías, conversar con amigos o explorar en la web. A veces tengo la sensación de que no es que busco los libros, sino que son los libros los que me eligen para que los lea. Volviendo al principio, este capítulo 55 del Dulce Veneno de la Novela Negra responde a un encuentro afortunado. Uno de los primeros y más entusiastas oyentes de este programa se llama Osvaldo Reyes. Es panameño, médico y escritor de novela negra. Hace unos meses tuvo la enorme gentileza de enviarme sus libros. Vale aclarar que nunca antes había leído novela negra centroamericana. Por otra parte, tengo que confesarles que encaré sus libros con un cierto temor. ¿Por qué? Porque tengo mucho afecto y respeto por mis oyentes. Y Osvaldo en particular era uno de los más queridos. ¿Qué iba a hacer si sus libros no me gustaban? Lo que suelo hacer en situaciones semejantes es dar mi parecer de manera honesta, sin ensañarme cuando algo no me agrada. Pero la verdad es que no me produce ningún regocijo dar una opinión negativa. Pero les estaba contando de un encuentro afortunado y de eso les voy a hablar, porque las novelas de Osvaldo Reyes superaron ampliamente mis expectativas previas. Es un excelente escritor y por eso este capítulo 55 del Dulce Veneno de la Novela Negra está dedicado al querido Osvaldo Reyes y a sus novelas que he tenido la buena fortuna de leer. Pero vamos a empezar este capítulo de hoy con algo de música. Por favor, Sergio Reynoso. Try to think that love's not around. Still it's uncomfortably deep. My old heart ain't gaining no ground because my angel eyes ain't here. Sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent with angel eyes tonight? So drink up, all you people, and order anything you see. And the love's on me. So pardon me, but I
excuse me while I dance a La descomunal cantante argentina Ligia Pilo interpretaba Angel Ace, Ligia Pilo por supuesto en voz, Diego Schizzi en piano y arreglos, Alan Plachta en guitarras, Juan Pablo Navarro en contrabajo, Mario Guzzo en percusión y Javier Martínez Vallejo en batería. Cuando el diputado Marcos Conte se enteró de que iba a morir, lo tomó con un estoicismo que hubiera llenado de orgullo a su padre. El aviso de la muerte llegó de la forma más curiosa. Una pequeña hoja de papel color celeste, de esas que se arrancan de una libreta no más grande que la palma de una mano, con el dibujo de un pequeño gato en la parte inferior. No era un experto en el tema, ya que no tenía hijos, pero estaba seguro de que se llamaba Hello Kitty. La encontró pegada al vidrio frontal de su auto, cuando regresó de su caminata matutina por el Parque Omar. Pocas personas utilizaban el parque tan temprano, pero el movimiento no podía considerarse insustancial. Muchos pudieron acercarse al auto y colocar esa nota. La leyó una vez más. Tenía que ser una broma, una de muy mal gusto. En letras de molde, dibujados con una pluma de punta fina, tinta de gel negra, el mensaje decía: regresa los 2 millones que robaste. Tienes 72 horas a partir de este momento. Si no lo haces, morirás. Claro, ya estaba en el banco sacando la plata. Abrió la puerta del lado del pasajero y dejó entrar a su Fuel Pug color crema. El perrito se acurrucó en el piso detrás de su asiento y se puso a dormir casi en el acto. Ya no estás para esos menesteres, Midas, dijo, sobándole la cabeza con afecto. El pobre llevaba con él casi toda su vida. Debía tener como 60 años en equivalente humano, pero eso no le impedía querer acompañarlo todas las mañanas. Conte sabía que no le quedaba mucho tiempo a su amigo de 4 patas, así que siempre lo sacaba. ¿Quién era para él y para impedir los deseos del viejo Can? Se sentó en su asiento y arrancó el motor. El aire acondicionado golpeó su rostro y sintió el sudor secarse sobre su piel. Echó el asiento un poco para atrás y abrió el periódico que tenía colocado a su lado. La primera plana lo molestó más de lo que esperaba. Diputado envuelto en escándalo. ¿Cuántos millones por la concesión de la nueva autopista? Leyó la noticia con avidez para luego tirar el periódico al piso del auto. O los periodistas tenían forma de enterarse de todo, o simplemente había personas que no sabían cómo mantener la boca cerrada. Fue un simple negocio, como cientos de otros que había conducido en su vida. El que fuera con fondos públicos no lo hacía más o menos ilegal. Además, eran unos míseros $2 millones. Lo hizo más por la persona que le pedía el favor. Su padrino siempre decía que un favor valía más que todas las armas del purgatorio. Demonios, era lo que él gastaba en mujeres, yates y propiedades en un año. ¿Por qué ahora era tan malo? La respuesta era obvia. Porque que le hacía daño a él beneficiaba a sus contrincantes. En la guerra todo cabía. Puso el cambio en reversa y salió de los estacionamientos. Tenía que llegar a casa, bañarse y desayunar. Luego, directo al trabajo. Primera orden del día: averiguar quién le había hecho eso para poder planear una venganza apropiada.
el papel con la nota tirado a un lado del auto, entre el polvo y la grava. Cuando el auto aceleró y se perdió por las calles aledañas al parque, un hombre se acercó a donde había estado el auto del diputado. Se agachó y recogió el papel color celeste. Lo hizo una bolita y dio unos pasos para depositarlo en un tanque de basura, ensuciando su ciudad. Solo por eso debería olvidarse de todo y hacerse cargo de él de una buena vez. Sin embargo, no lo haría. Realmente quería ver cómo pensaba salirse de ese problema. ¿Con la verdad o mintiendo? No importaba, con cualquiera de las dos ganaba. Presionó un botón en su reloj y el cronómetro comenzó a correr. Esto que les acabo de leer es el comienzo de Pena de Muerte, el primer libro que yo leí de Osvaldo Reyes. No fue el primero que publicó, pero cuando tenía que decidir por dónde empezar a recorrer la obra de este escritor, leí la primera página de las 4 novelas que me había enviado y el inicio de Pena de Muerte me pareció irresistible. La primera frase tiene la contundencia que siempre espero del género. Cuando el diputado Marcos Conte se enteró de que iba a morir, lo tomó con un estoicismo que hubiera llenado de orgullo a su padre. Impecable. Pero además que semejante amenaza le llegara al diputado en una hojita de una libreta de Hello Kitty genera una contradicción que reforzaba la idea de que estaba ante un texto que prometía ser interesante. La pregunta que surgía entonces era, ¿estaría el resto del libro a la altura de este primer capítulo? Al continuarlo pude comprobar que sí, que estaba ante una gran novela y Osvaldo Reyes es un talentosísimo literato. El pick-up, un modelo recién salido de la fábrica de color blanco, venía cargado de todo tipo de vituallas, bolsas de varias libras de arroz, de frijoles, maíz, frutas y verduras envueltos en lindos paquetes de plástico transparente. En todo el centro, en letras de color azul oscuro, se podía leer: cortesía del honorable diputado Marcos Conte. Uno de los trucos más antiguos para ganarse el voto de la gente, escuchó en su mente la voz de su padrino. Patentizado por Juvenal en el siglo I. Panem et circenses. Pan y espectáculos de circo. El pan era fácil. El problema es que alguien quería convertirlo en carne para los leones. Su padrino era una fuente inagotable de consejos de toda índole. Lástima que no tuviera consejos para cuando un loco te amenaza de muerte. En su mente aún podía recordar el grito de las 2 de la mañana y el mensaje de texto de la noche anterior. Sin darse cuenta, giró la muñeca para ver la pantalla de su Rolex. 6:40 AM. El pick-up ya estaba llegando al sitio. Un pequeño local que habilitaron con una tolda verde. En grandes letras, similares a las de las bolsas de verduras, se podía leer a quién darle las gracias. Aún cuando estaba todo programado para comenzar a las 7, ya a esa hora se podía ver un buen número de personas en el lugar, esperando para ser los primeros en aprovecharse de la oferta. En los tiempos modernos, donde comer se estaba tomando casi un lujo, comida gratis era algo que no se dejaba pasar. Comida a cambio de votos. No lo decía explícitamente, pero eso era lo que buscaba. Una pequeña chispa de lástima intentó nacer en su corazón al pensar en todas esas pobres personas que tenían que levantarse a tempranas horas, algunas caminando por varios kilómetros para llegar a tiempo para poder llevarse una bolsa con comida. Una bolsa que solo resolvería sus problemas por un par de días. Una semana, a lo sumo, si eran cuidadosos. Respiró hondo y la chispa se esfumó con rapidez.
La voz de su padrino resonó en su memoria. La pobreza no es culpa tuya. Si Dios quisiera que no hubiera pobres, cagaríamos dólares. En su peculiar forma de expresarse, su padrino le recordaba que no podía resolver los problemas del mundo aunque estuviera en un puesto público. Lo más que podía hacer era pensar en sí mismo, pues nadie más lo haría de estar en su posición. Con el tiempo se había vuelto un experto. Bueno, la protagonista de esta novela, Pena de Muerte, es una detective de la policía que se llama María Alexis Graco, una mujer que carece de vida personal fuera de su trabajo. Las 4 novelas de Reyes que leí están protagonizadas por mujeres. Le pregunté al autor por qué esta preferencia por los personajes femeninos y esto fue lo que él me respondió. Le pido a... No siempre fue así. Ahí está. En mi primer libro, El efecto Maquiavelo, la mayoría de los personajes son masculinos, con excepción de la esposa del que trata de hacer el papel de detective, un médico de apellido Hatcher, que está tratando de descubrir quién está asesinando a sus pacientes. A medida que iba desarrollando la trama, me di cuenta que el cerebro en ese matrimonio no era el doctor, sino la esposa, Daisy. Él era inteligente, pero me salió muy inocente. Ella era más realista, más práctica, y era un caso que requería algo de sentido común. Al final el manuscrito tuvo que esperar casi 13 años para ser publicado. Cuando lo conseguí y decidí que quería seguir escribiendo, la trama de mi segundo libro iba mejor con un personaje femenino, una psicóloga que va a ser mi esposa, y me fascinó lo que pude hacer con el personaje. Era más flexible, más interesante, encajaba a la perfección con la historia que yo quería contar. Ahora, en retrospectiva, tenía que esperar que algo así me pasara. Mi vida gira alrededor de mujeres. En mi casa viven 3 de ellas, mi esposa y mis 2 hijas. Soy ginecólogo obstetra, así que todas mis pacientes son mujeres. Llevo 18 años atendiendo, escuchando y hablando con mujeres de todos los estratos sociales, grupos etarios y niveles académicos. He visto mujeres reír y las he visto llorar. Las he visto irse en compañía de su hijo recién nacido en brazos y las he visto permanecer inmóvil bajo el bisturí de un patólogo durante una autopsia. Es un cúmulo de experiencia que es imposible deslindar de mi ser y creo que al final terminó reflejándose en mis personajes, que no son más que una extensión de mi propia mente. Bueno, eran las palabras de este autor Osvaldo Reyes hablando de por qué protagonistas mujeres. En la novela, María Alexis intenta descubrir la identidad del verdugo, un hombre que decide comenzar a asesinar personajes públicos asociados a notorios casos de corrupción. Hasta aquí, más allá de la buena pluma del escritor, no parece un argumento muy original. Sin embargo, Reyes evita caer en los lugares comunes del género. Cualquier lector de policiales ha leído numerosas novelas que se basan en el reiterado esquema del asesino psicópata perseguido por la policía. La estructura se repite una y otra vez. Un homicida hiperinteligente que cuenta con ilimitados recursos económicos, que es perseguido por un policía que está decidido a capturarlo. Y aunque el perseguidor cuenta con medios mucho más limitados que los del criminal, luego de unas cuantas complicaciones lo atrapa gracias a su tenacidad, su experiencia y su inteligencia. Lamentablemente esta fórmula poco imaginativa se reitera en muchísimas novelas con ligeras variantes que para peor tienen que ver con la forma en que el psicópata maltrata o mutila a sus víctimas. Se cultiva el morbo y se empobrece el género. Creo que alguna vez les comenté que, en mi opinión, la primera víctima de estos asesinos psicópatas novelescos es la buena literatura. Sin embargo, y afortunadamente, en Pena de Muerte el escritor transita esa zona riesgosa sin caer en ninguna de las fórmulas repetidas que degradan a la literatura policial. Por el contrario, el narrador es absolutamente consciente de lo que está contando. Por otra parte, la trama policíaca se enriquece al entrelazarse con una supuesta ficción política. En ella, el Parlamento panameño se prepara para discutir la posibilidad
de instalar la pena capital en su país. Pero llegó el momento de irnos a una pausa con algo de música. Volvemos en un ratito con la segunda parte del Dulce Veneno de la Novela Negra, capítulo 55. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo queda tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Y ya lo estoy queriendo, y ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Y ya lo estoy queriendo, y ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para Volvemos con la segunda parte de este capítulo 55 de El Dulce Veneno de la Novela Negra, dedicado al escritor panameño Osvaldo Reyes. Antes de la pausa escuchábamos a Ligia Piro haciendo Barro tal vez, del inolvidable Luis Alberto Spinetta.
El extraño observó al niño desde los arbustos. Pequeñas hojas sin brillo tapizaban las torcidas ramas. Algunas flores de un rosado oscuro salpicaban el verde manto como remotas estrellas en un cielo sin nubes. El extraño no era un experto en botánica, pero esta planta en particular le era conocida. Pogonopus excertus, coloquialmente conocida como sanguinaria. Apropiado, murmuró considerando las circunstancias. Sus ojos nunca se apartaron del niño. Vestía pantalones cortos, color caqui y un suéter marrón oscuro con una guitarra eléctrica rayándole la espalda en blanco y naranja brillante. No podía leer las palabras que parecían rasgar la tela, pero estaba casi seguro que decían estrella de rock. Sus zapatillas eran blancas con franjas de algún color oscuro y a los lados en la suela tenían pequeños foquitos que brillaban con destellos azulosos en cada paso. Sus saltos eran vigorosos pero prudentes, como si temiera caerse. Un mechón de cabello oscuro se balanceaba por encima de la frente, casi tapándole el ojo izquierdo. Eso explicaría la cautela al caminar, pensó el extraño. Abrió el maletín que tenía a su lado y sacó del interior una bebida energizante. El chasquido que hizo la lata al abrirse lo sobresaltó por un segundo, pero recordó que a esa distancia el niño no podía oírlo. Su paso no disminuyó ni un ápice y la pelota que empujaba con la punta del pie siguió rodando con toda naturalidad. Ningún adulto estaba cerca. 9 años y nadie lo vigilaba. ¿Por qué te extrañas?, se dijo para sí, sorbiendo el contenido de la lata. Por eso lo elegiste. Se tragó hasta las últimas gotas y volvió a colocar la lata dentro de la mochila. Estaba comenzando a referirse a sí mismo en tercera persona. Esa actitud no podía ser saludable. El niño pateó la bola con fuerza hacia una portería imaginaria. Se quedó inmóvil por un instante para luego saltar con renovada energía ante la impresionante proeza de gol que fabricó en su mente. Debía estar imaginando un estadio lleno de público gritando con toda la fuerza de sus pulmones el nombre de su héroe. Tomás, Tomás, se escucharía en su cabeza a medida que corría a recoger la bola que seguía rodando, en dirección al extraño. Era justo lo que esperaba. Metió la mano en la mochila y sacó un objeto pintado en manchas verdes y chocolates que se confundía con el follaje que crecía a su alrededor. Cargó el arma y apuntó hacia el niño que, a solo a unos pasos, se agachó a recorrer el balón. A esa distancia jamás había fallado. Así comienza En los umbrales del Hades, la segunda novela del escritor panameño Osvaldo Reyes. La primera fue El efecto Maquiavelo, que aún no tuve la posibilidad de leer. Les contaba en la introducción del programa que leer este autor por un lado me entusiasmaba y por el otro me provocaba cierta reserva. Tenía algún temor de que sus libros no me gustaran y se trata de un oyente del programa por el que tengo un gran aprecio. Claro que también existía la posibilidad de encontrarme con un escritor valioso y por suerte esto se cumplió. En los umbrales del Hades captura al lector desde el primer momento. El libro cuenta la historia de Jamilén Lazo, una psicóloga forense que debe brindar apoyo a la familia de una niña de 12 años que ha desaparecido de su hogar de manera misteriosa. Jamilén está pasando por una profunda crisis personal. Está en un estado de absoluta fragilidad emocional, pues recién se reincorpora al trabajo tras el fallecimiento de su hijo recién nacido.
pero debe ocuparse igual del caso, ya que se lo ha pedido personalmente su superior en el trabajo, el ministro para la protección de las personas vulnerables. Aunque en una primera instancia su tarea es apoyar a la familia, termina involucrada en la investigación junto a los detectives Ángelo Morris y Oscar Ibáñez, encargados del caso. Tengo que confiarles algo, queridos oyentes. En general, las novelas que involucran desapariciones de chicos o abuso infantil me producen cierta reserva. Frecuentemente se usa esta temática como un recurso fácil, al límite del golpe bajo. Por suerte, Osvaldo Reyes actúa desde la absoluta conciencia de lo delicado del material con el que está trabajando. El escritor construye una novela apasionante, cargada de suspenso, de esas que impiden cerrar el libro hasta alcanzar la última página, pero no cae en ninguna clase de chantaje emocional literario. Por otra parte, la habilidad en la construcción del suspenso se corresponde con la capacidad de idear personajes complejos, tridimensionales, que cobran vida propia en sus páginas. Uno de los riesgos que presenta este tipo de historias es caer en una estructura previsible. Lejos de eso, Osvaldo Reyes toma caminos inesperados y llega a reformular toda la narración de una manera sorprendente que no les quiero anticipar. Todos estos elementos hacen de En los umbrales del Hades una excelente novela. Va a ser el mismo Osvaldo Reyes el que nos explique por qué evita caer en los lugares comunes del género. De joven me gustó leer. Crecí leyendo novelas de aventura principalmente, Julio Verne, Salgari, pero llegando a la adolescencia descubrí los misterios juveniles de mano de una escritora británica, Enid Blyton. No sé siquiera si alguno de los oyentes llegó a leer las novelas de los 5 indagadores, pero me encantaban esos misterios y sus personajes. Sin embargo, el destino te alcanza cuando tiene que hacerlo, y como a los 12 o 13 años una prima me prestó una novela de Agatha Christie, Cianuro Espumoso, y tengo que reconocer, mi vida cambió a partir de ese punto. Sus libros se podían conseguir en los supermercados, y para mí fue como saltar de un paracaídas. Los crímenes de Blyton palidecieron al lado de los que leía en las obras de la Dama del Crimen. Recuerdo uno en particular, Un gato en el palomar. Hay una escena donde asesinan a una maestra y fue la primera vez que mataban a un personaje delante de mis ojos con total alevosía. Uno podía ver al asesino actuando, ni siquiera sabía que eso era posible. Y ahora suena lógico, pero era un adolescente que empezaba a ser cautivado por el género. Después de Agatha Christie decidí explorar otras voces, autores de países de habla hispana y de países cuyas obras se pudieran conseguir traducidas, ya fuera al inglés o al español. Quería ver cómo manejaban los temas los autores de otras latitudes, con otras vivencias, con otros paisajes, con otras historias. Y cuando uno ha leído suficiente, uno empieza a ver que los temas básicos son los mismos. Lo que hace una obra diferente es cómo el autor decide abordarla, y para eso hay que estar dispuesto a romper los patrones y las reglas. Si alguien ya hizo algo, tratar de hacerlo diferente. Hay que explorar, hay que torcer, hay que modificar, hay que quebrar lo que sea necesario para darle al lector una visión distinta de un mismo problema. Después de todo, todos amamos este género y su núcleo es el crimen. ¿Qué es el crimen sino romper de forma voluntaria las reglas que rigen la sociedad? Es casi irónico escribir literatura negra y ceñirse a las reglas. Era la voz de Osvaldo Reyes que explicaba cómo se sale de los clichés literarios. Pero creo que este es el momento exacto para hacer una pausa con un poco más de música. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar em cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente.
noite eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua. Eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Por toda a minha vida, eu sei que vou chorar a cada ausência tua. Eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Viver ao lado teu por toda minha vida. Era nuevamente la versátil Ligia Piro haciendo Eu sei que vou te amar. El día que la pequeña Sara Evans desapareció, empezó como cualquier otro. Su madre, Stephanie Evans, despertó cuando apenas entraban los primeros rayos del sol por la ventana, impulsada por ese sexto sentido que parece ser parte inherente de la maternidad, y entró en el cuarto de su hija justo en el momento en que abría los ojos. Una sonrisa iluminó su rostro y extendió los brazos hacia la figura que la miraba con dulzura desde la puerta. El comienzo perfecto para un día que Stephanie Evans jamás olvidaría. No fue especial. Nada extraordinario pasó. Su hija no dijo algo sorprendente, su esposo no actuó de forma diferente, y ella no percibió ninguna señal natural o mística de lo que pasaría después. Las horas pasaron con su habitual velocidad y el sol se deslizó sobre sus cabezas hasta ocultarse detrás del perfil de la ciudad que era visible desde la entrada de la casa. Stephanie apagó la luz del cuarto de Sara a las 8 en punto y dejó la puerta entreabierta. Le puso su pijama favorito, un pantalón con rayas negras y amarillas a imitación del abdomen de una abeja y un suéter blanco de manga larga. Al frente el dibujo de una abeja sonriente posada sobre una flor. En delicadas letras que imitaban ramas y hojas, la frase dulce como la miel.
Su habitación estaba a pocos pasos y tras asegurarse de que todas las puertas y ventanas de la casa estaban cerradas, entró a su cuarto. Su esposo escribía algo en su laptop, pero apenas la vio entrar se la quedó mirando. Tras un segundo de indecisión, bajó la tapa con suavidad sin quitarle los ojos de encima. Una sonrisa burlona bailaba en sus labios. «Conozco esa sonrisa», dijo ella con seriedad, mas no pudo evitar que sus labios se curvaran en un gesto similar. «¿No tienes trabajo que hacer?» «Puedo continuar mañana», dijo, colocando la computadora en una mesa cercana. Se recostó en el colchón y estirando la mano apagó la lámpara de su lado de la cama. Las horas que siguieron a estas palabras quedaron para siempre grabadas en la memoria de Stephanie. Se preguntaría una y mil veces qué habría pasado de haber rechazado los avances de su esposo. Mientras disfrutaban del simple placer de estar juntos, ellos entraron en casa. No hicieron ruido alguno. Rompieron una cerradura, la de la puerta de la cocina que daba al patio. No tenían mascotas, pero ya habían pensado en comprarle un perrito a Sara en unos años. A la mañana siguiente, la policía les diría que la evidencia apuntaba a más de un intruso, posiblemente 2, máximo 3. Ellos, que para Stephanie no eran más que figuras oscuras moviéndose entre las sombras, subieron las escaleras, entraron al cuarto de Sara y se la llevaron. Stephanie descubrió el secuestro a las 3 de la mañana. Se despertó con una sensación de opresión en el pecho que no podía explicar. Encendió su lámpara y caminó hasta el cuarto de Sara. Segundos después, los gritos despertaron a su esposo. La policía llegó en menos de una hora. La prensa sabía toda la historia antes del mediodía. Para la edición vespertina, la noticia era titular de primera plana a nivel nacional. No había señales de violencia. La habitación de Sara estaba justo como su madre la había dejado al irse a dormir, con la excepción de que sobre su cama no estaba la niña. En su lugar, una rosa blanca había sido colocada con precisión en el centro de su almohada. A nivel de donde habría estado su corazón de haber amanecido en su cama, los secuestradores dejaron una pequeña tarjeta. Era de color blanco con una sola palabra escrita en letras negras, estilo gótico. Sacrificio. La pequeña Sara Evans tenía 18 meses de edad el día que desapareció. Les acabo de leer el comienzo de Sacrificio, otra novela de Osvaldo Reyes que tiene los mismos protagonistas de En los umbrales del Hades. La psicóloga Jamilén Lazo y los investigadores Ángelo Morris y Oscar Ibáñez. En este caso, la narración se entrelaza con una historia sucedida más de 30 años en el pasado, en el seno de una secta que, bajo una apariencia de espiritualidad, esconde una trama de violencia, abusos sexuales, explotación laboral y prósperos negocios. El relato remite al caso real de la secta conducida por el reverendo norteamericano Jim Jones, que en 1978 culminó con el suicidio colectivo de sus 900 adherentes en Guyana. Como todas las novelas de Reyes, Sacrificio es apasionante. Uno de esos libros que no se pueden dejar hasta llegar a la última página y se cobran el tributo, que por cierto el lector paga gustosamente, de reducir al mínimo las horas de sueño para no interrumpir la lectura. Me queda por comentarles un cuarto libre, El canto de las gaviotas. El punto de partida de esta novela es el hallazgo de una joven enterrada viva en la arena de una playa que es rescatada al borde de la muerte. La mujer fue secuestrada y solo sobrevivió por un error del asesino. A partir de su rescate comienza una investigación para encontrar al secuestrador y una carrera para mantenerla en vida pese a las intenciones del criminal de silenciarla para siempre.
Como en todos los libros de Reyes, la narración está cuidadosamente construida y el suspenso mantiene en vilo al lector. Aunque a mi entender El vuelo de las gaviotas, si bien es una muy buena novela, no alcanza la originalidad de las obras anteriores del autor. Bueno, vamos a ir a algunos datos biográficos. Osvaldo Reyes nació en Panamá. Es médico obstetra y trabaja en la maternidad del Hospital Santo Tomás, donde también ejerce funciones como coordinador de investigaciones. Como literato publicó 8 libros, 5 novelas policiales, una colección de cuentos de crimen y misterio, una novela negra gótica. La pregunta que me surgió es cómo concilia su vocación médica con la literatura policial. Y Reyes me lo explicó con absoluta claridad. Como todo en la vida, un accidente que tenía que suceder. Una cosa es leer y disfrutar un género y otra querer escribir sobre el mismo. En mi caso, la culpa la tuvo un profesor de español en la escuela secundaria. Un día llegó al salón de clases y decidió hacer un concurso. Nos asignó a escribir un cuento, temática libre. Yo ya había empezado a leer las novelas de Agatha Christie, así que escribí un cuento criminal que llamé Cuando los peces lloran. Tal vez algún día lo vuelva a publicar como parte de alguna colección. Pero, en fin, quedé de segundo lugar, lo cual no es tan importante como el efecto que tuvo la experiencia en mí. En ese momento me di cuenta que me gustaba crear historias, tramas, personajes, los giros inesperados, planear asesinatos que nadie pudiera resolver. Después de ese día seguí escribiendo. Escribía cuentos e inclusive algunas novelas cortas para familiares o amigos. Así que bajo esa perspectiva fui escritor primero, luego médico. Cuando decidí estudiar medicina, porque me di cuenta que ganarme la vida escribiendo realmente no era algo realista, por lo menos no lo veía así en ese momento, lo hice porque en realidad quería ser patólogo forense, quería vivir lo que leía en mis libros. La carrera me hizo al final cambiar de opinión y terminé especializándome en obstetricia, pero ese deseo primigenio de hacer autopsia y resolver crímenes yo creo que siempre quedó en mí. Mi esposa me dice que me gustan los extremos. Trabajo trayendo vidas mientras escribo sobre personas que la quitan. Para mí es lo mejor de ambos mundos. Bueno, lo mejor de ambos mundos. Como síntesis, luego de leer estas 4 novelas, creo que Osvaldo Reyes es un autor muy valioso. Diría que indispensable para los amantes del género negro. Sinceramente se los recomiendo. Me gustaría que los oyentes puedan disfrutar como disfruté yo de las novelas de este autor. Es cosa seria. Y aparte es conocer también o empezar a introducirse en la novela negra centroamericana o la novela negra panameña, que supongo que la mayoría de ustedes, como me pasa a mí, no conocen. Los libros no son fáciles de conseguir. En la Argentina no están en las librerías, pero es posible comprarlos a través de la web. Les digo, pero sin lugar a dudas se los recomiendo. Bueno, y ahora nos toca irnos. Nos vamos a ir con música, como siempre. De nuevo, Ligia Piro, que va a ser para todos nosotros Love Me or Leave Me. Let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intending to be independently blue. Your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
that someone is you. I intending to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love is your love.